Bienvenidos todos y todas a este podcast de Keep Up Fútbol. Hoy debutamos en este nuevo formato que busca llegar a miles de jóvenes para que nos inspiremos a que el fútbol no es solo ser futbolistas, no es solo el partido que vemos el domingo, sino que detrás hay muchísimas más cosas. Hay psicólogos, hay nutricionistas, hay abogados, hay personas de marketing, en fin, hay todo un mundo detrás del fútbol y en este podcast queremos mostrárselos. Entonces, por eso hoy arrancamos con Brian Pineda. Brian Pineda es psicólogo, magíster en psicología deportiva, trabaja actualmente con Patriotas en la Universidad Internacional de Rioja, en fin. Brian, bienvenido. Santi, bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buen día para todos. Bueno, sí, pues bueno, primero agradecido por la invitación contigo. Y bueno, pues nada, como tú lo has comentado, yo soy psicólogo, pues obviamente enfocado en la parte del deporte, ya más o menos unos 5 o 6 años dándole a esto, ¿no? Claramente, pues bueno, mi pasión siempre ha sido el fútbol y bueno, digamos que dentro de ello me ha llevado de a poco, ¿no? Como a enfocarme en esta parte deportiva, claramente desde mi saber, desde mi Sí. ciencia. Pero bueno, eso es un poco. Súper, y justo quería arrancar por eso, Brian, y es, ¿en qué momento de tu vida descubres como ese interés por la psicología y cómo vincularlo al fútbol? Como que uno a veces, por ejemplo, pongo mi caso, yo me interesé, yo soy politólogo, me interesé por la ciencia política, pero jamás logré cómo vincularlo al fútbol. O sea, ¿en qué momento tú hiciste como sí, ese vínculo? Vale, bueno, pues la pasión por el fútbol siempre ha existido. Desde niño yo más o menos como los 10, bueno, hay que empezar por lo más atrás, ¿no? Cuando yo era pequeño, mi papá siempre nos llevaba a jugar fútbol con mis primos, con mis tíos, entonces digamos que era algo cotidiano, ¿no? Algo, Sí. digamos, como habitual. Nosotros más o menos los domingos había un parque cerca donde vivíamos y íbamos a jugar, entonces digamos que eso fue como un vínculo en el cual empezamos pues en el proceso a generar ese amor por el deporte, en este caso por el fútbol. Yo empecé a entrenar fútbol, yo jugué más o menos unos 5 años, más o menos, pues Como a en mi nivel adolescencia. competitivo. Algo así, sí. Empecé ya a entrenar entre semana, competía los fines de semana, empecé como en esta parte del fútbol. Pero bueno, pues llegó el tiempo en que se estaba acabando el colegio y pues bueno, ya digamos que también la edad un poco decisiva, ¿no? Y bueno, voy a estudiar, voy a dedicarme al fútbol y demás. Entonces, nada, pues ahí ya empecé a buscar un poco las carreras que quizá pues fueran un poco afines de lo que me gustaba. La psicología me llamó mucho la atención porque en esa búsqueda es el conocer el comportamiento, la mente un poco de las personas, cómo funciona, por qué funciona de tal manera, cómo se lleva a cabo y pues bueno, cómo funciona con los contextos y demás. Bueno, todo eso me llamó la atención y pues empecé a estudiarlo sin dejar de lado el deporte. Empecé mi carrera universitaria y en los primeros semestres continué jugando fútbol al tiempo que, bueno, estaba estudiando. Pero pues obviamente ya hubo un momento en el que la universidad, los trabajos, la familia, el deporte, pues digamos que me consumió un poco y tuve que darle la prioridad a la universidad. Y pues siempre, bueno, seguí mis estudios, pero ya en ese proceso dije, bueno, empecé a investigar. Entonces dije, hay un campo muy hermoso que es la psicología del deporte. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para poder vincular lo que me apasiona, que es obviamente el deporte, el fútbol en especial, con lo que he estudiado, ¿no? Con mi carrera. Entonces me empecé a interesar un poco por el tema, empecé a leer, empecé a abordar un poco. Em, Cuando pasó todo esto, en esa búsqueda me encontré con algunos colegas porque este campo de la psicología deportiva no es muy explotado. ¿M? Entonces, claro, se conoce que la clínica, que la organizacional y demás, pero la psicología del deporte no es tan conocida, ¿no? Entonces empecé a comunicarme, a hablar con otros colegas de diferentes zonas del país y llegó un punto en el que incluso nos reunimos y empezamos a crear una asociación y demás, pero bueno, ahí fue ya como el auge en el que entré o el punto en el que entré directamente a la psicología del deporte. Sí.
¿Hubo algún evento que te trajo eso? O sea, no sé, por ejemplo, el cabezazo de Zidane a Materazzi en el 2006, algo que tuvieras como, ahí hay algo más de fondo, o sea, los deportistas necesitan ese trabajo. ¿Hubo algún evento así que te atrajo? O sea, que cambió, fue como un punto de inflexión, o simplemente te atraía como en general todo. Bueno, pues digamos que como amante del fútbol, uno Sí, siempre está de pronto como en ese perfil o en esa perspectiva de hincha, ¿no? sí, sí, Y uno dice, no, pero ¿por qué se hizo expulsar? Pero ese golpe tan bobo, o por qué reaccionó de tal manera, o qué estará pensando, por qué se desconcentra, sí, ¿no? sí, ¿Qué tanto influye, por ejemplo, en las hinchadas cuando están en los estadios y demás? ¿Será que es cierto? ¿Será que no? Bueno, todo eso empecé, digamos que como a verlo un poco, ¿no? Dentro de lo que la perspectiva de hincha, pero ya con esa noción de lo que es la psicología. ¿Sí? sí, Bueno, obviamente la psicología, bueno, cómo la persona recibe esos estímulos, cómo los analiza, cómo da esas respuestas, y me empecé a interesar. sí. Pero digamos como un evento como tal puntual, no, fueron muchas cosas que yo empecé a entender, lo que te digo, como de pronto, no sé, esta roja, porque esta respuesta, más o menos Sí. digamos que ahí yo empecé a enlazarlo y yo dije, bueno, esa es una oportunidad para explorarlo y unir esas dos. Genial. Genial. Y Ryan, ya que comentas eso de que en el fútbol profesional pues hay muchos estímulos, la hinchada, el árbitro, el rival que me dice cosas, Ujú. ¿cuál es lo... Pues bueno, Brian, como comentaba al principio, está trabajando en Patriotas, ya vamos a llegar a eso. Desde tu punto de vista y de lo que has aprendido y visto en la práctica, ¿cuál es ese estímulo que más afecta a un futbolista, que más lo descoloca? Bueno, yo creo que son varios estímulos porque, claro, como tú lo comentas, el futbolista en general, tanto en el fútbol formativo como en el fútbol profesional, está lleno de estímulos que, como tú lo comentas, y si vamos desde el inicio del fútbol del fútbol formativo, tenemos que los papás, que los árbitros, que el rival, que el entrenador, que de pronto acá al lado se está jugando otro partido, entonces todos esos estímulos, o incluso de pronto hay canchas o torneos que se compiten de pronto un poco lejanos de donde viven los chicos, los deportistas. Entonces, claro, el traslado, la madrugada, bueno, muchas cosas que pueden afectar. Entonces, digamos que en el fútbol formativo, si lo hablamos puntualmente de esa parte, un estímulo primordial y que está o para bien o para mal, pueden ser la familia o pueden ser los padres incluso. Ya digamos que en ese trayecto, en ese desarrollo deportivo y pues ese desarrollo humano del deportista, siento que ese estímulo, por llamarlo así, de la familia o del contexto es vital, sea para algo positivo o para algo negativo, por decirlo así. Bien, genial. Y bueno, lo mencionaba ahorita, estás trabajando en Patriotas. ¿Cómo fue ese camino de me encanta el fútbol, estudio psicología, me meto a psicología del deporte y logro llegar a un equipo profesional? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Vale, pues bueno, todo fue paso a paso, ¿no? Yo inicié bueno, ya con todo el interés y con algunos cursos, algunas comunicaciones, experiencias que había tenido con otros colegas, que incluso pues en la pandemia fue un poco complicado, ¿no? Porque Claro, nosotros como pues trabajar en el ámbito deportivo y todo lo deportivo cerrado, pues un poco complicado. Sin embargo, pues habían esos puntos en los que, claro, el deportista también estaba digamos, como en esa, pues, por la pandemia, ¿no? Estaban como esos cuidados y demás. Pero bueno, todo comienza porque yo empecé a buscar como esos puntos de salida, ¿no? O esos equipos en los cuales podía, pues, trabajar, vincularme y demás. Yo inicialmente, antes de llegar a Patriotas, empecé con Necaxa. Necaxa Colombia, que bueno, es la filial del equipo profesional de México. Allí empecé a trabajar más o menos durante todo un año. Después, pues bueno, por cuestiones ya particulares y demás, llegué a Patriotas. Allí la verdad que el proyecto inicialmente como una filial de Patriotas de Tunja, acá en Bogotá, fue un proyecto muy chévere, digamos con una visión y unos objetivos muy, digamos, muy altos, muy profesionales, con el director que es Cristian. Y allí empezamos a trabajar, empezamos a enlazar, ya digamos que el proceso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y básicamente pues de a poco empezamos con el trabajo directamente en Patriotas, con las diferentes categorías. Ya aquí pues también entra otro factor, ¿no? De que como es una filial justamente de Tunja,
pues bueno, todo lo que es los viajes a Tunja desde Bogotá para los chicos y demás. Pero básicamente fue en ese proceso en el que logré vincularme con Patriotas. Genial. ¿Y cómo es el día a día de un psicólogo deportivo? Sea Necaxa, sea Patriotas, ¿cómo es? O sea, hablas con muchos chicos, tienes acceso al equipo profesional, ¿cómo se ve? Bueno, desde mi experiencia son varias cosas porque, por ejemplo, uno trabaja de manera grupal o de manera individual, ¿no? Con los deportistas. Y obviamente, pues la preparación es diferente. Porque, por ejemplo, si lo hablamos de manera grupal, hay que ver en esa categoría puntualmente o en ese equipo puntualmente qué se puede fortalecer. Sí, quizá puede ser un tema de cohesión grupal o un tema de atención, un tema de motivación, ¿no? Y pues bueno, digamos que en base a eso se va organizando lo que se trabajaría en el día a día, si es con el grupo o si es de manera individual con el deportista. También hay algo muy importante y es que a veces, digamos, no se tiene en cuenta, ¿sí? Pero también es importante ese trabajo y esa comunicación constante con el entrenador, ¿sí? Porque, claro, nosotros como psicólogos deportivos tenemos esa visión un poco más amplia, ¿no? Fuera de lo táctico, de lo físico y demás. Pero el entrenador está en el día a día con el jugador, ¿no? Con su equipo, entonces los conoce y quizás ellos pueden notar algo diferente que de pronto en principio nosotros no notamos. Entonces, esa comunicación o incluso que nosotros desde la psicología podemos brindarles a ellos herramientas, ¿m? Como en la estructura, no digamos en meternos en su trabajo, pero sí en la estructura como, mira, yo considero que podríamos trabajar esto porque el grupo ta, 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 ta. ¿M? Entonces, esa comunicación que también puede venir con los directivos, con los fisioterapeutas, los nutricionistas, bueno, ese trabajo multidisciplinar que es importante, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Sí que es importante lo que tú comentas. En eso de las categorías va cambiando la dinámica y esa preparación de lo que vamos a trabajar. Sí. Porque claramente, por ejemplo, en las divisiones más inferiores o en las categorías más inferiores, por decirlo así, que son chicos de 13, 14, 15 años, la preparación es muy diferente a lo que es ya un chico de sub-20 que está próximo a debutar Sí. o que digamos ya la competencia es de un nivel diferente. ¿M? ¿Qué les trabajas a cada uno? A los chicos más chicos, pues 13, 14, 15, ¿qué se les trabaja principalmente? Bueno, con ellos es importante en lo que hemos venido trabajando el tema de la inteligencia emocional, por ejemplo, que dentro de ello metemos el tema de la resiliencia, la tolerancia a la ¿Y frustración. cómo lo trabajan? Un ejercicio que tú digas, haces con ellos. Un ejercicio de inteligencia emocional o de frustración, tolerancia a la frustración, puede ser justamente, por ejemplo, el tema de el mindfulness, que llamamos en psicología, o pues digamos que la meditación o ese conocimiento, ¿no? De sus propias Sí. emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos en ese desarrollo, ¿no? Fisiológico, físico y cognitivo, están llenos de muchos estímulos ambientales y sociales y más también en el deporte, que hace que de pronto su respuesta sea un poco más inmediata, sea para bien o sea para mal. Entonces, inicialmente el trabajo con ellos en la parte de inteligencia emocional es conocer, reconocer o identificar y expresar de manera adecuada sus emociones. Entonces, bueno, eh, ponemos casos hipotéticos, bueno, ¿cómo respondemos a esta situación? ¿Qué pasaría si esto? ¿Mm? Sí. Y pues en ese trabajo, el mindfulness y la meditación o los ejercicios de regulación muscular, por ejemplo, tensión y destensión muscular, son muy importantes porque eso le genera un control al jugador que obviamente como todo, o sea, la parte mental, así como la física, la técnica y la táctica hay que entrenarla, ¿no? Pero al generar ese entrenamiento, ya el deportista va conociendo su cuerpo. Ya sabe diferenciar, por ejemplo, cómo es cuando está triste a cuando está enfadado, que esta respuesta es por esto y no es por esto. Entonces, cuando se conoce el deportista, conoce sus emociones y se trabaja para expresarlas, pues obviamente va a ser mucho más fácil su desarrollo frente a todas las situaciones. Ya. Entonces, de los 13 a los 15 trabajan mucho inteligencia emocional. A los sub-20 que ya están muy cerca de ser profesionales, ¿cuál es el principal trabajo que se les hace? Vale, bueno, una cosa también adicional y es que con los chicos más pequeños también hay que trabajar mucho con los padres, Ok. porque los padres influyen bastante, bastante. Bueno, hay lo que nosotros llamamos como escuela de padres y que obviamente pues también lo trabajamos porque como son chicos que están en su desarrollo, ellos toman constantemente
digamos, como enseñanzas, ¿no? O esos consejos que les dan los papás. Y muchas veces esos consejos no son tan positivos para la práctica. Por ejemplo. Por ejemplo, como no, vaya, péguele o métale duro, ¿no? O no, usted coja el balón y vaya y corra, sí, pero digamos que no se tiene en cuenta lo que prepara el técnico. Ya. ¿M? Entonces, muchas veces con las categorías más inferiores, ese tema con los padres es fundamental para que ellos puedan ver también. Claro, es importante que el padre esté dentro del proceso, pero de una manera asertiva. Claro. Entonces, un poco por esa la. Listo. Ok, entendido. Y los sub-20, entonces. Bueno, con los sub-20 pasa algo particular y es que con ellos ya hay que trabajar también un poco el tema de la atención, de la concentración y digamos que también un poco de la cohesión grupal. ¿Por qué? Porque estos chicos, como ya están en una edad próxima, que están cerca de debutar o pasar al equipo profesional, ¿sí? La mayoría de ellos, pues bueno, están rodeados de muchas cosas que de pronto en el fútbol formativo en principio no lo ven, pero más adelante les puede pasar. Les pongo un ejemplo. Hace más o menos unos 2 años, el equipo de Patriotas, digamos como la sub-20, fue a un partido en Caquetá, más o menos. Era como un partido para dar inauguración a un estadio. Pero claro, ellos no habían estado rodeados pues de todo ese protocolo, ¿no? De las cámaras, del público, de los actos protocolarios un poco más estructurados, ¿no? De lo que Sí. vemos más a nivel profesional. Y en eso le ganaron los nervios. Ok. Entonces, claro, todas esas cosas que de pronto ellos al principio no están preparados o de pronto no están acostumbrados, pueden afectar si no hay una adecuada atención, concentración y obviamente pues digamos una cohesión grupal, porque muchas veces, obviamente como es un deporte de equipo, muchas veces lo que pasa es que el compañero que se desconcentra o de que de pronto no está atento, el compañero al lado lo puede orientar, sea en la línea defensiva, en los volantes, los delanteros, ¿no? Entonces el compañero lo puede traer de nuevo al juego, ¿no? Y su atención enfocada a lo que debe hacer, ¿no? Sea Sí. marcar, sea dar pases o definir, bueno, en fin. Pero más que todo con ellos es esa parte puntual. Aparte de eso, porque digamos que si se trabaja, ¿no? Desde la parte de divisiones o categorías inferiores, la parte emocional, ya van a llegar, pues digamos que lo ideal, ¿no? Con una estructura un poco más sólida en la parte emocional y eso a su vez genera que esos estímulos externos que pueden afectar la parte emocional no los desenfoque de su objetivo. Entonces, básicamente con ellos es más que todo eso, la parte de atención, la parte Sí. de concentración y un poco en esa parte de la cohesión grupal. También porque puede que en muchos se vayan para diferentes equipos, ¿no? Y es difícil, claro, llegar uno de nuevo, que de pronto sea de otra región y demás, y adaptarse a eso, entonces puede ser también un poco complejo para ellos. Claro. Brian, listo. Entonces, sub-13, sub-20 y llegamos a los profesionales. ¿Qué es lo que se trabaja principalmente con los profesionales? Con los profesionales va un poco también de la mano. Va un poco también de la mano toda esta parte porque muchos de ellos, y lo vemos en el fútbol profesional, muchos de ellos se trasladan a otros países o a otras ciudades y es digamos, como un proceso de adaptación a todo, ¿no? Sí. A la cultura, a la ciudad, al equipo, al estilo de juego, ¿no? Entonces, digamos que un poco de eso, esa cohesión grupal es fundamental para que el jugador de alguna manera no se sienta solo, no esté solo y pues de pronto eso no llegue a afectar su rendimiento, porque obviamente hay muchos jugadores, hay muchos casos de pronto un poco ya más avanzados o un poco fuertes, en donde no solo se afecta su rendimiento en la parte deportiva, sino también la parte personal, la parte emocional. Y pues ahí vamos a ver todas estas cuestiones que pues obviamente hace que su carrera vaya un poco hacia abajo. Entonces un poco esta parte y también el tema de la atención y la concentración. Vemos en el fútbol profesional, tanto en la A como en la B, muchos jugadores, sobre todo pues digamos que eso se ve en todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo en Latinoamérica, que en ese ímpetu, ¿no? O en ese folclore que llaman del fútbol, de pronto que le pelan al árbitro o que la hinchada y demás, y eso hace que pierda su foco del objetivo real. ¿Sí? Que de pronto hay muchas jugadas que hemos visto que de pronto, no sé, se queda peleando con el jugador, sacan rápido, tititín, y gol. Gol. Mm. Entonces, claro, ese tema es fundamental de la atención, porque, claro, ellos también están rodeados de muchos
estímulos, ¿no? Sobre todo también a la parte emocional y dependiendo los equipos, dependiendo pues las hinchadas, los estadios, los viajes que ellos deben hacer. Bueno, son muchas cosas que dentro de ello ellos se pueden encontrar, pero la parte fundamental sería la atención y la concentración y lo que te digo, esa cohesión para que puedan adaptarse de la mejor manera a los equipos o a las ciudades donde estén. Súper. Y te quería preguntar, ¿has identificado, nos puedes poner un ejemplo de algún jugador que tú hayas identificado que no tenía acompañamiento psicológico, comenzó a trabajarse y viste el cambio, ¿sabes? Como que la psicología de verdad le cambió su carrera. En mi experiencia, Sí, o que hayas escuchado de tu equipo o alguien, sí, que nos puedas contar un poco. claro, te puedo contar dos, una experiencia mía y una experiencia adicional. Perfecto. En mi experiencia sí, bueno, te comento, ¿no? La posición del portero es muy difícil, ¿no? Porque puede ser el mejor o puede ser el peor, o el héroe o el villano. Entonces, muchas veces con los porteros, el trabajo es fundamental justamente por ello, porque hay que tener ese carácter, por decirlo así, que lo llamamos coloquialmente, o esa fortaleza mental de saber que, bueno, si tuve un error, ¿cómo puedo volver rápidamente al partido? Porque a veces ese error se les queda no solo a los porteros, en general a los jugadores, pero más en esa posición, porque detrás de ti no hay nadie, ¿no? Entonces tú eres el último eslabón, un defensa la embarra y pues bueno, tiene el Sí. arquero, tiene su compañero. Pero con los porteros se trabaja también mucho esa parte y hemos trabajado un poco en Patriotas, ¿no? Esa parte de fortalecer con ellos ese tema de la inteligencia emocional, ese tema pues de la atención, de la concentración, de volver rápido a la jugada, ¿sí? Después de algún error o de alguna situación puntual. Y sí, claro, obviamente ese proceso se evidencia. Lo que te comentaba, muchas veces se piensa que ese trabajo psicológico o incluso el nutricionista, como mira, tú vas, el nutricionista te da este plan y ya, pero es que si tú no lo ejecutas, no lo pones en práctica, pues no te va a funcionar. Claro. La parte mental es igual. Tú vas a donde el psicólogo deportivo, te da unas herramientas, se genera un plan de trabajo y demás, pero pues obviamente depende que el deportista lo pueda llevar a cabo para que así mismo pues se puedan ver los resultados. En el caso del portero funcionó de esta manera. Empezamos de a poco, ¿no? Ya digamos como que los errores que tenían eran como, la embarré. Sí, porque incluso hacer estos gestos ya automáticamente te estás diciendo, no, pero ¿qué hice? ¿Sí? Ok. Y está bien, pero el tema es cuando eso se queda ahí en la mente, ¿no? Entonces, claro, empezamos a trabajar eso desde la respuesta inmediata cuando pasábamos con el error, ¿m? De cómo teníamos ese autodiálogo positivo que también es muy importante con ellos y cómo pues manteníamos esa motivación y ese trabajo constante para que pues obviamente en la medida de lo posible pues se pudiera llegar a ese objetivo, ¿no? Eso es un poco de mi experiencia y también en el proceso de mi maestría, un profe me contaba también, un profe de España que trabajó con un deportista argentino, campeón bueno, el mundial que ganó hace poco Argentina, el 2022, Sí. con un futbolista campeón de esa selección. Y él decía, nos contaba que este jugador argentino estaba en su club, iba, pero sentía que después de, claro, todo eso que es ganar un mundial, los elogios, los mensajes, los premios, bueno, todo eso, había generado que él perdiera foco de su rendimiento y de su trabajo. Entonces, el profe nos comentaba que él empezó a trabajar justamente lo que es la atención, la concentración, con detalles muy pequeños, como el momento en el que él llega al estacionamiento en el club y ve qué carros o qué autos están parqueados al lado de él, ¿no? Detalles muy pequeños, pero que van afinando a lo largo la atención y la concentración. Como cuando llega al vestuario, por ejemplo, quién se está al lado, cómo se amarra en los vallos. Bueno, todos procesos que poco a poco se van llevando a cabo y hace que el jugador esté atento al detalle. Dentro del campo, porque el jugador obviamente, por ejemplo, tiene a su rival, él es la defensa, por ejemplo, tiene que estar pendiente no solo al rival, sino de pronto dónde está su compañero para un posible fuera de lugar, dónde está el balón, ¿no? Son muchas cosas. Entonces, el profe nos comentaba un poco frente a cómo pudo trabajar esa atención, esa concentración y a la vez también la motivación. ¿Por qué? Porque cuando el jugador de pronto ve que su rendimiento ha bajado, ve que de pronto, digamos, no está
al nivel que venía trabajando y que todos esos elogios, todo ese nivel que tenía viene en disminución, pues claro, obviamente su motivación va a bajar. En cambio, cuando se ponen objetivos a cumplir, el jugador de a poco va recuperando esa motivación. ¿Por qué? La motivación se trabaja de esa manera, planteando objetivos pequeños, cortos, medibles y temporales que el jugador puede ir cumpliendo, porque ya tiene un nuevo objetivo a cumplir y en la medida en que lo va llegando se va superando. Entonces, claro, nuevamente esto hizo que este jugador argentino pudiera volver a trabajar con detalles, lo que te digo, ¿no? Sí. Detalles mínimos, pero de a poco esos detalles o ese trabajo se fue trasladando a la parte deportiva. ¿M? Porque obviamente al momento de bajar su rendimiento, pues ya el técnico como, Claro. bueno, vamos quitando un poco los minutos y demás. Pero esto hizo que poco a poco él recuperara pues de a poco su nivel, obviamente, y pues continuara con el proceso o el nivel que venía Sí. trabajando. ¿Y podemos saber el nombre? No, No. no, no, no sé, no. Bueno, no, listo. Y ya para ir pasando a otro tema es, pues muchas personas, como mi caso, por ejemplo, aún seguimos jugando fútbol amateur los fines de semana. ¿Tienes alguna herramienta que nos pueda funcionar? Porque a veces uno puede ser el partido con los amigos, pero Sí, se pone nervioso para jugar. sí, sí, sí. ¿Alguna herramienta que uno pueda utilizar que para la atención, para, no sé, la respiración, antes en la preparación, que nos puedes contar? Bueno, varias cosas, hay varias cositas. La primera, que incluso pues lo trabajamos con las categorías más inferiores, es disfrutarlo. Es disfrutarlo, porque justamente como tú lo comentas, nosotros vamos y jugamos, recochamos, queremos compartir, queremos hacer pues lo que nos gusta, estamos con los compañeros, pero muchas veces ese pensamiento, y ¿será que la embarro? ¿O será que voy a dar un mal paso? ¿Qué me van a decir? Esos pensamientos hacen que perdamos el foco de lo que queremos hacer, ¿no? En lo que vamos a hacer en el campo. Entonces, primero es disfrutar. Eso es, digamos que lo primordial. Y segundo, por ejemplo, lo que tú comentas, los ejercicios de respiración nos ayudan mucho porque justamente, como les comentaba hace un momento, con el tema del mindfulness, esa pequeña respiración que tú haces te hace estar consciente del momento presente. ¿Sí? Entonces, si estás pensando, no, ¿a dónde la embarré? O voy a dar el pase, o cuánto tiempo nos queda, ¿no? O que el rival nos va ganando. Bueno, todos esos pensamientos que llegan de un momento a otro y nos bombardean, cuando nosotros tenemos esa respiración, como que le damos una pausa y, y volvemos de una vez, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y pues obviamente, digamos que así también como lo es con el fútbol pues, profesional, el fútbol formativo, digamos que tener en cuenta esos factores que pues salir con tiempo, descansar bien, comer bien, que de pronto, bueno, pues pueden ser un poco más profesionales, pero igual, por ejemplo, si tú duermes mal, te trasnochas y vas a jugar, obviamente no vas a rendir, Sí. o si comes muy pesado antes de ir y demás, entonces yo creo que puntualmente es eso, ¿no? Como que puedan disfrutarlo muchísimo y saber que, bueno, como yo les comento a mis deportistas, tú vas a tener otra oportunidad. Si pierdes un balón, si haces un mal pase, tranquilo, vas a tener otro. Por eso no te van a echar, no te van a... Sí, obviamente la idea es que ya Sí. en la formativa pues diferente, pero es eso, como disfrutarlo y ¿Y, saber eso. y cómo es la respiración? ¿Cómo se debe hacer? ¿Sabes? Como en la práctica. Inhalo 10 veces, exhalo. ¿Sabes cómo se Sí, sí, hace? sí. Pues bueno, para el momento nosotros que estamos como en el fútbol amateur y bueno, pues digamos que estamos como un poco más en la diversión, en la compañía, pueden tomar aire por la nariz en 3 segundos. Entonces, uno, dos, tres, lo tienes un segundo y lo botas. Es de esa manera, digamos que le estás dando tranquilidad no solo a la mente, sino también al cuerpo. Y pues, como te digo, estás haciendo más consciente, porque muchas veces nosotros incluso respiramos y no sabemos, o sea, respiramos por inercia, ¿no? Sí. Pero ese ejercicio de tomar 3 veces, sostenerlo un segundo, 3 segundos, perdón, sostener, toman, sostienen un segundo y lo botan. Eso. Eso es, Eso nos trae. sí. Perfecto. Qué nota, bueno, Brian, y ya como pasando a la segunda parte de este episodio, me gustaría que habláramos un poco del rol de la psicología en el fútbol profesional y sudamericano, en el sentido de la importancia que se le está dando ahora. Me gustaría tener tu perspectiva en eso. Hace 20 años no se hablaba de esto. Hoy en día casi que todos los equipos me atrevería a decir que tienen psicología. Ojalá todos tuvieran, Ujú. no lo sé. ¿Por qué crees que se le ha dado ese rol y cuál es tu visión sobre esto? ¿Por qué llegamos acá? Bueno, Santi, eso es muy importante porque, claro, como tú lo comentas, el fútbol ha evolucionado en muchos aspectos y dentro de ello está la psicología. Yo creo que incluso pues, muchos técnicos, muchos profes, amigos me comentan, claro, es que psico, esto es muy importante.
porque justamente se han dado cuenta, como tú lo comentabas al inicio, el cabezazo de Zidane, ¿no? Muchas situaciones en las que se dan cuenta que, bueno, el fútbol se juega con los pies, pero pues para poderlo jugar tú tienes que mandar una orden de tu cabeza y muchas veces la cabeza no está en el lugar donde debe estar. Entonces yo creo que a raíz de todo eso que se han dado cuenta, pues obviamente en el proceso del fútbol y su evolución, se ha ido incorporando esa figura del psicólogo del deporte que como tú comentas, cada día es un poco más visible y cada día se le da más importancia. De hecho, el psicólogo actual de la selección Colombia fue el mismo psicólogo del 2014 que trabajó en esas eliminatorias que nos llevó al Mundial, ¿no? Después de mucho tiempo. Entonces, en esa selección, por ejemplo, hablando puntualmente de la selección Colombia, vimos un cambio por lo menos de mentalidad y de actitud diferente de pronto a lo que teníamos anteriormente. Porque antes, claro, teníamos buenos jugadores y demás, pero quizá de pronto esa filosofía no era como la misma, ¿no? Entonces, eso es muy importante justamente porque, claro, los jugadores muchas veces, incluso ellos mismos lo comentan. Sí, nosotros pues sí, somos una figura pública, ¿no? Vamos y desarrollamos nuestra actividad, pero también somos humanos. También sentimos, también tenemos miedos, ¿no? También Sí. tenemos familias. Entonces, poco a poco, ya también los técnicos, con la evolución del fútbol, con las nuevas formaciones que se realizan a los técnicos, se incorpora estas asignaturas de psicología deportiva, incluso con los árbitros. Entonces, Ok. todos los entes que están rodeando el fútbol ya se están dando cuenta que eso es muy importante. Ahora, por ejemplo, también se está implementando la neurociencia, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo es la reacción cerebral del jugador al momento de un partido, de un calentamiento. Incluso, mira que en la pandemia, el Liverpool, creo que era el Liverpool o el Tottenham. No, el Liverpool no, perdón, era el Tottenham o el Arsenal. En sus entrenamientos empezó a implementar con el sonido ambiente como si estuvieran. Lo vi, pusieron el sonido de Anfield. Es Sí, 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 exacto, sí, claro. sí. Y son detalles, pero que cuando tú los vas a ver en el campo marcan la diferencia, porque justamente el jugador se va entrenando en esa dinámica. Y son cosas que, como tú comentas, hace 20 años decían, pero ¿esto para qué? Y son detalles que justamente, claro, se van ambientando y que hacen que el jugador cada vez esté más preparado, porque muchos deportistas o muchos técnicos incluso dicen que el jugador, el mejor jugador, no es el que corre más o el más alto o el más fuerte, sino que es el más inteligente, que sabe sacar provecho de sus habilidades, que tiene obviamente pues que potenciarlas, ¿no? Los otros aspectos. Pero el jugador, muchos dicen el jugador, el mejor jugador es el más inteligente. Entonces creo que de ahí viene toda esa importancia que se le ha venido dando y que bueno, si bien todos los equipos todavía no tienen un psicólogo deportivo, sí se está implementando incluso en el fútbol formativo. Entonces, esto es vital porque, claro, los chicos en la medida en que van en su formación deportiva, también van en su formación mental y esto es vital para que los jugadores profesionales del futuro pues tengan muchas y mejores habilidades. Brian, y con lo que me contabas que, pues bueno, ya más equipos están teniendo el departamento de psicología, ¿qué le recomendarías a una persona que está estudiando psicología para vincularse al mundo del deporte? ¿Qué habilidades debería comenzar a desarrollar para lograr lo que tú estás logrando? Bueno, lo primero y lo más importante que quizás sea obvio es que le apasione y lo disfrute. Porque como psicólogos deportivos, sea en el deporte que sea, tú debes conocerlo. ¿Sí? Y si de pronto a ti no te gusta algo, pues obviamente va a ser muy difícil que puedas vincularte, sea básquetbol, sea en golf, sea en tenis, sea en fútbol, bueno, lo que sea, el deporte pues que sea, ¿no? Lo importante es eso, que le apasione el deporte, que le apasione el deporte. eh, y justamente como te comentaba, que se empiece a revisar o investigar un poco de esta parte, ¿no? Porque muchas veces, claro, digamos que tenemos diferentes aspectos o diferentes campos de la psicología deportiva, pero la idea es eso, ¿no? Como no es un campo tan explotado, hay muchos temas, muchas cosas que se pueden trabajar, que si bien, pues digamos, obviamente, esa formación de psicología nos dan todas las herramientas, pero al conocer el deporte, al apasionarse, al estar en esa constante investigación, eso es fundamental para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera, ¿no? Y pues aparte de ello, entender todo lo que lleva el deporte, ¿no? Porque no es solo el trabajo con el deportista, sea fútbol, sea tenis, sea golf, bueno, sea lo que sea, no es solo el trabajo, sino también ese contexto.
Y ese contexto muchas veces es todo, ¿no? La parte social, la parte económica, Sí. el mismo deporte, ¿no? Entonces, creo que eso es vital para quienes de pronto estén interesados en tomar ese campo, que es un campo muy bonito. em, Eso, tener ese amor por el deporte y empezar a empaparse, no solo pues de cómo nosotros podemos trabajar, sino cómo ese deporte, cómo funciona, qué reglas tiene y demás, porque así mismo tú vas a poder trasladar las herramientas al deportista. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te mantienes tú vigente como psicólogo deportivo enfocado en fútbol? ¿Haces cursos? ¿Cómo te capacitas? Bueno, mi filosofía, por decirlo así, es más o menos cada año, año y medio, realizar un curso diferente. Yo he realizado cursos con la Conmebol, con el Ministerio del Deporte, bueno, con otras entidades, recientemente la maestría. Entonces, actualizarse constantemente en todo, porque incluso uno lo ve y es de que incluso uno sepa, por ejemplo, las reglas arbitrales. Obviamente no soy un experto, ¿no? Pero sí conocer un poco esto, los jugadores van a tener más credibilidad en tu trabajo. Porque saben que tú estás hablando de algo que es importante, ¿no? Que se nota que tú conoces ese aspecto. Entonces, yo personalmente estoy como en eso, ¿no? Más o menos cada año, año y medio estar en un constante curso. Aparte de eso, pues obviamente me encanta el fútbol, entonces todo el tiempo estoy viendo fútbol y ya también lo veo no solo como un aficionado, como un amante del deporte, sino también desde ese rol psicológico, ¿no? También estoy en constante, pues obviamente, comunicación con los docentes, con los profes, ¿no? De las categorías. Me gusta participar de pronto en simposios, ¿no? O eventos que se realicen, sea de manera virtual, y conocer un poco, ¿no? Del fútbol puntualmente, cómo se realiza, qué cambios se realizan, qué reglas hay, ¿no? Entonces, creo que eso me favorece mucho para, pues, aparte de todo, ¿no? De la vida personal, de conocer y practicar, ¿no? Y ser amantes del deporte. Pero eso es importante, ¿no? En ese constante aprendizaje, como te digo, para que los jugadores realmente se den cuenta que lo que tú haces te gusta y sabes de lo que hablas. Súper. Y has mencionado dos veces el arbitraje. Me llama mucho la atención el tema de la psicología en el arbitraje. ¿Cómo se está trabajando eso? De pronto no tú directamente, pero ¿cómo se está trabajando en eso? Porque yo pienso que el árbitro tiene el trabajo más difícil del mundo, complacer a 22 personas y más en el ámbito profesional. Los jugadores son jodidos, presionan. Sí. Si son famosos, muy famosos, es más difícil aún. ¿Cómo se le trabaja eso a un árbitro? Bueno, eso es muy importante, porque lo que tú dices, claro, el árbitro está ahí y es parte fundamental del partido, del deporte, pero también es un ser humano, Sí. también siente, también se emociona, ¿no? También le da miedo. Y eso es muy importante, porque el árbitro también, así como los deportistas, el árbitro también se tiene que trabajar en esos aspectos de la atención, de la concentración, de la inteligencia emocional, justamente como tú lo comentabas, porque si damos casos puntuales de lo que es la atención y la concentración, bueno, en dónde está el balón, para los jueces de línea, ¿no? Estar pendientes del último rival, del último defensor, de si fue falta, donde le tocó, ¿no? Bueno, tienen la ayuda ahorita del VAR, pero igual ellos tienen que estar en ese proceso constante, Sí. ¿no? Y pues también de esa parte de inteligencia emocional, porque claro, no solo vas a tener a 11 jugadores de un lado, 11 jugadores del otro lado, sino que también otros 11 que están en el banco que te van a decir cosas, como el técnico, empezando por el técnico, los suplentes, pero también vas a tener, Sí, a eh, 40.000 claro, personas. 40.000 personas y demás, entonces la prensa, ¿no? Entonces todo eso influye bastante y sí es muy importante que se vea, ¿no? Que así como los deportistas, pues también los árbitros son personas que están haciendo su profesión y que están haciendo su labor, pero pues claro, es importante tener en cuenta esa parte de la atención, de la concentración, de la inteligencia emocional, de esa fortaleza mental. Eso es muy importante con ellos y que se potencia justamente desde la psicología deportiva, que no todos los colegios arbitrales lo tienen, pero sí es vital trabajarlo. Súper. Brian, ¿y qué sueñas tú para el futuro del fútbol colombiano en términos de salud mental y de psicología? Sí, ¿qué sueñas tú? Bueno, a mí me gustaría y me imagino que todos los deportistas y claramente todos los equipos puedan tener pues su departamento de psicología. Eso es
fundamental, porque como te ¿Qué necesita un comentaba, departamento de psicología? ¿Cuántas personas? bueno, lo ideal es que sean, bueno, no sabría decirte puntualmente cuántas personas, porque depende obviamente del club, pero sí por lo menos que haya una persona encargada tanto de la parte formativa como el fútbol profesional, masculino y femenino. Eso me parece que sea vital, porque, bueno, incluso también el trabajo con los mismos técnicos o el cuerpo técnico y con los dirigentes. En uno de los cursos que yo realicé se mencionaba esta parte, porque claro, pues se trabaja, se piensa, ¿no? Primordialmente con el deportista, pero es que el técnico o el cuerpo técnico también necesita ese trabajo de planeación, de liderazgo, Claro, ¿no? De también de cohesión grupal. Entonces, todo eso es muy importante de motivación, de cómo lo vas a trasladar, de la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, bueno, es importante que me parece a mí en lo ideal que todos los equipos del fútbol colombiano de primera y segunda división tengan su departamento de psicología deportiva, porque en base a eso se va a ver, se va a notar cómo los chicos van a empezar a trabajar no solo en su desarrollo emocional, sino también en su desarrollo competitivo. De hecho, el año pasado aplicamos unas pruebas en Patriotas que se aplicaron en diferentes equipos de Latinoamérica y esa prueba lo que mide es como ese nivel de excelencia, ¿sí? O esa mentalidad de competición, por decirlo así. Y con eso nosotros tenemos, digamos que una visión o un pequeño análisis de qué tanto se visualiza el deportista a nivel competitivo, ¿sí? ya. Porque claro, ahí entramos a ver todo, ¿no? El nivel de competencia, la parte de la tolerancia a la frustración, la parte de la autoexigencia o perfección, ¿no? La parte del contexto social, también los rasgos clínicos que pueda tener el mismo deportista. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que podemos trabajar, que incluso eso lo trabajamos con un colega que está haciendo una maestría en la Universidad de Edimburgo y allá se aplica en la Premier League. Esas pruebas se aplican desde inferiores y pues digamos que lo que se buscó con esas pruebas fue traerlo al contexto latinoamericano que cambia totalmente. Sí. Pero siento que desde que nosotros podamos trabajar eso, desde divisiones inferiores en el fútbol colombiano, los deportistas que vamos a tener de aquí a futuro van a ser, no digo que mejores, pero pues van a tener quizá ese granito adicional que les pueda ayudar a llevar su rendimiento de la mejor manera, ¿no? Que incluso muchas veces, ¿no? Se dice que es que la selección Colombia, no sé qué, que su mentalidad, Sí. ¿cierto? Y puede pasar, claro, no, pues no podemos decir si sí o si no, pero pues se tiene ese pensamiento y la idea es eso, que el fútbol colombiano con ese granito adicional que de pronto en Argentina o en Brasil se tiene, pueda competir de mejor manera, el fútbol colombiano sea visto de otra manera y los deportistas pues puedan también llevar esa representación del fútbol colombiano pues alrededor del mundo. Claro, mencionabas a Brasil y Argentina. En ese examen son los dos mejores países en ese tema de mentalidad. Bueno, lo que pasa es que en esa prueba se miden diferentes ámbitos o diferentes puntos, por decirlo así. Entonces, cada país, porque bueno, se aplicó en Colombia, se aplicó en Argentina, se aplicó en México, se aplicó en Costa Rica, en Venezuela, en Brasil creo que una parte pequeña, pero claro, habían puntos en los que en Colombia eran mejores que en Argentina. Hablamos lo que te comentaba, ¿no? Los puntos de competencia, de autoexigencia, que de pronto sí, bueno, hay que mirar a qué nivel, hasta qué nivel es bueno, ¿no? El tema de la inteligencia emocional, frustración y demás. Entonces, sí varían un poco digamos, como los resultados, si lo comparamos de pronto con Argentina, porque Argentina, digamos que dentro de lo que pudimos ver, porque pues eso no es como una verdad absoluta, Sí. pero lo que pudimos ver, sí de pronto en Argentina se tiene una mentalidad de competencia un poco más alta que en Colombia. Entonces, claro, allá desde el fútbol formativo, los chicos van digamos que con todas, por decirlo Claro. así, a por el torneo, a por el título, o sea, digamos que no se guardan nada dentro de su desarrollo y así pues obviamente eso va pasando y pues lo vemos en el fútbol profesional, el fútbol argentino siempre está, sea que no tenga la misma nómina de Brasil o de algunos equipos, pero digamos que esa actitud o ese nivel de competencia siempre está. Y claro, cuando se desarrolla desde el fútbol formativo, pues obviamente va a marcar la diferencia ya en el fútbol profesional. Claro, super Brian. Y para cerrar, un mensaje que le puedas dejar a los jóvenes que van a salir del colegio dentro de poco o van en los primeros semestres de carrera,
¿Qué les dirías para que se vinculen a la psicología del deporte? Bueno, amar el deporte es lo más importante, si quieren el fútbol o bueno, pues en el deporte que más se sientan cómodos. Pero un consejo es que si se van por este campo, que le saquen el mayor provecho y que se enfoquen netamente en esto, ¿sí? Porque muchos compañeros, incluso hace muchos años, que también tenían como esa intención por la psicología del deporte, como que bueno, sí, llamaba la atención y demás, pero no se proyectaron, no hicieron, digamos, como que sus esfuerzos, ¿no? Para seguir en ello. Entonces, siento que el consejo es eso, que, o sea, trabajo hay. Ya. Trabajo en la psicología deportiva, hay bastante, pero es eso, ¿no? El buscar esas oportunidades, el estudiar de ese deporte, el estar en constante actualización. Y pues, por ejemplo, como nosotros, si bien no pudimos llegar a ser futbolistas o no nos vinculamos directamente dentro del campo, ejecutando, ¿no? El fútbol o cualquier otro deporte, sí tenemos otros aspectos que incluso de la psicología, de la nutrición, de la fisioterapia, bueno, de muchos campos podemos orientarlo y que al tener esos dos, como lo comentamos al inicio, al tener esas dos pasiones, el resultado va a ser maravilloso. Entonces, básicamente eso, que se enfoquen, que trabajen en lo que quieren, en el deporte que quieren y trabajo van a conseguir. ¿Cuál es tu sueño? Uf, mi sueño es llegar a ser el psicólogo profesional de la Selección Colombia y pues obviamente si fuera posible en un equipo un poco importante a nivel europeo. Súper, bueno, seguro llegarás, Brian, eso espero. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Por favor, déjenos sus comentarios sobre este episodio, si les gusta la psicología del deporte, si conocen de casos que nos gusta, que les guste, que hablemos en futuros episodios sobre psicología en este deporte que nos encanta tanto. Entonces, pues bueno, nada, Brian, muchísimas gracias y éxitos en llegar a ese sueño. Seguro lo conseguirás. Muchas gracias Santi, gracias también a todos y bueno, pues que así sea. Bueno, chao.